Vamos a hacer un estudio del don de lenguas, el don de idiomas. Eso es lo que quiere decir el don de lenguas, el don de idiomas, el poder hablar en otro idioma. Este tema es un poquito delicado porque han cogido muchos versículos que hablan del don de las lenguas y los han malinterpretados y corrompidos. Esto ha llevado a muchas iglesias a tener muchos problemas doctrinales. ¿Okay? Muchas personas que caen en doctrinas hechas por hombres y no la doctrina que enseñó Jesús, y sus apóstoles siguieron la doctrina que enseñó Jesús, han llegado a tener muchos problemas en sus iglesias por la mala interpretación de las escrituras. El don de lenguas es uno de los problemas más grandes en las iglesias cristianas hoy en día. Muchas personas que no entienden lo que es el don de lenguas se han criado en iglesias, han crecido viendo a personas hablando en lenguas descontroladamente, haciendo movimientos bruscos, violentos, que ellos llaman en caer en bendición o danzar en el espíritu. Ellos se han criado en ese ambiente y yo soy un ejemplo de eso. Yo me crié viendo eso porque yo me crié en la iglesia desde pequeño. Yo crecí en la iglesia y yo vi mucha gente danzando en lo que ellos dicen, danzando en el espíritu, bruscamente, hablando en lenguas, supuestamente en otros idiomas que nunca nadie ha podido entender. Las personas han caído al piso como si estuvieran muertas, inconscientes, después no se acuerdan de lo que pasó, cuando eso no es bíblico. Y muchas de estas cosas que han pasado y pasan todavía en las iglesias, que es una gran mala interpretación de lo que es el don de lenguajes. Este estudio va a ser de eso. Vamos a ir parte por parte. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que yo pueda. Muchas veces uno trata de explicar cosas que han sido mal enseñadas y en un video de 2 minutos es difícil confrontar todas esas malas interpretaciones, pero voy a hacer lo mejor que pueda para enseñarles lo que yo he encontrado en la Biblia y lo quiero compartir con ustedes, porque el problema de esta falsa doctrina, porque eso es lo que es, una falsa doctrina, cuando entiendan el problema que está pasando con este don y cuando lo malinterpretan, lo hacen una falsa doctrina, es que cuando ciertas iglesias están rodeadas de este entendimiento del don de lenguas y de danzar en el espíritu y todo eso, cuando tú no lo haces, te hacen sentir como que algo mal está pasando contigo. Entonces te hacen sentir como que o que tú puedes tener un demonio, o que Dios no puede entrar en ti porque hay pecados ocultos y todas esas cosas que son mentiras. Porque el don de lengua que ellos han creado es una mentira, es una corrupción de las escrituras y un mal entendimiento. Ahora, hay 2 tipos de personas que practican esto. El primer tipo de persona es las personas que se han criado rodeados de personas que han malinterpretado esto. Entonces desde niños crecen viendo todas estas manifestaciones que después cuando ellos son grandes las practican creyendo que es la obra del Espíritu Santo. Entonces está el otro tipo de personas que se dejan usar por Satanás, y esto, cuando veamos el estudio, nos vamos a dar cuenta que son doctrinas de demonios, manifestaciones de demonios.
Entonces están esos dos tipos de personas. Las personas que las manifestaciones son de verdad demonios y las manifestaciones que son personas que creen bajo sus emociones que están haciendo la obra de Dios. Vamos a empezar el estudio. Ok, lo primero es que cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, ahí Dios te sella con la promesa del Espíritu Santo. Muchas personas creen que el Espíritu Santo es una persona y eso no es verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios que te lleva a hacer su voluntad. Es el poder que Dios comparte para que podamos llevar su voluntad a cabo. Ahora, muchas personas creen que al ser sellado con el Espíritu Santo todavía hay una experiencia que todo cristiano tiene que experimentar, que es el hablar en lenguas, lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es verdad. El Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. ¿Ok? Lo que quiere decir el bautismo es ser lleno de poder de Dios. Lo vamos a ver. Vamos a leer en Lucas 24:49. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ok, aquí en ningún momento Jesús le está diciendo que van a recibirlo, sino que van a ser investidos. Eso quiere decir que iba a pasar algo, que iba a traer señales y aquí iban a recibir dones. Ahora, ¿cuándo fue que de verdad los discípulos recibieron el Espíritu Santo? Vamos a leerlo. En Juan 20:22. Ellos estaban reunidos. Esto fue después que Jesús resucitó. Esto no fue en el día de Pentecostés. Esto fue mucho antes. Si no me equivoco, fue el día después de su resurrección. Mira lo que dice. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, lo interesante de esto es que en Lucas 24:45 está describiendo lo mismo que pasó. Si usted lee el capítulo 20 de Juan y Lucas 24, están hablando de lo mismo, el mismo evento. Pero Lucas 24:45 no dice que sopló y le dijo a recibir el Espíritu Santo. Mira lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es el mismo evento. El recibir el Espíritu Santo no es que viene otro Dios, la tercera persona de la Trinidad, y está contigo o entra en ti. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la sabiduría de Dios, la personalidad de Dios, su carácter. Es el Espíritu de Dios que te da para ayudarte a completar su voluntad. Te va a usar como una herramienta porque entonces tú eres su hijo. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, lo que hace es que te da la sabiduría de Dios para que tú entiendas las Escrituras, entiendas que Jesús es el Mesías. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora, ¿por qué las lenguas? ¿Para qué son el don de lenguas? ¿Para qué es el hablar en otros idiomas como regalo del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios? ¿Para qué fue? Vamos a ver más tarde que todo el lío de el hablar en otros idiomas o hablar en lenguas era solamente como señal para los incrédulos. Nada más.
La Biblia no te dice que el hablar en otros idiomas o hablar en lenguas es para otra cosa. Pablo va a confrontar a los corintios y les va a decir, ustedes hablando en otras lenguas que los hermanos de la congregación no entienden, no beneficia a la iglesia. ¿Para qué lo están haciendo? Si tienen el don de los idiomas es para que se comuniquen en otros idiomas, para que hablen las maravillas de Dios. Para eso era el don de lenguas, para hablar las maravillas de Dios en otros idiomas, para comunicarse con otras personas. Ok, vamos a leer en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, nuevos idiomas. Señales, eran señales. Eso lo vemos también en 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué era señal? Bueno, pues porque si yo hablo chino y un hebreo que yo sé que no habla chino me empieza a decir en chino las maravillas de Dios, eso es una señal que viene del cielo. Eso yo lo voy a interpretar como una señal. Eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo que pasó en Corintios fue que estas personas, miembros de esta congregación, de la iglesia de Corinto, parece que tenían un debate o no se ponían de acuerdo en qué dones del Espíritu eran más importantes. Parece ser, y estoy seguro, casi seguro de esto, que es lo mismo que se ve ahora en las iglesias y se ha estado viendo por muchos años, que el don que más fácil se puede imitar es el don de lenguas, el don de idiomas. Claro, solamente tú puedes coger a una persona de bobo con esto que no tenga un entendimiento completo de las escrituras. ¿Por qué? Vamos a pensar, ¿el don de sanidad se puede imitar? No, a menos que tú lo hagas con otra persona y hagas una gran mentira de que tenías una hernia, que naciste con una hernia y en un culto te pongas de acuerdo con el predicador y el predicador ore por ti por sanidad y después tú des un testimonio de que fuiste sanado. Y fue un fraude. No es fácil de imitar un don así. El don de lenguas. Bueno, sí, el don de lenguas es el don de idiomas. A lo mejor, si yo empiezo a decir un montón de palabras que nadie entienda, pues a lo mejor se creen que estoy hablando en otro idioma. Y no es así. Entonces Pablo tuvo que intervenir aquí, porque no solamente estaban usando este don para hacerse más espirituales, sino que había muchas personas que estaban imitando este don en las congregaciones. Entonces Pablo se tuvo que meter a escribirle más de un capítulo a estas personas para corregir este problema. Pablo, una de las cosas que él fue bien claro y dijo fue 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu somos todos bautizados, ¿okay?, en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. En otras palabras, él está diciendo, si ustedes se creen más espirituales que los otros porque hablan en lenguas, están mal, porque el mismo espíritu que tú tienes es el que yo tengo. Una vez el Espíritu Santo viene a nosotros. No te creas que porque hablas en lenguas tienes un espíritu mayor que el que yo tengo. Pablo le está diciendo, es el mismo espíritu. No se hagan los super espirituales porque pueden manifestar un don. No, es el mismo espíritu. Ahora,
El Espíritu Santo viene y se va, porque muchas personas hablan en lenguas, muchos predicadores y pastores y evangelistas hablan en lenguas más que en el llamado. O después que empiezan a formar una gritería. El Espíritu Santo que habla en lenguas viene y se va. ¿Tú tienes que causar de que vuelva? ¿O cómo es esto? Porque yo vi creciendo muchas personas que empiezan a hablar en lengua más que cuando están haciendo el llamado. Las personas que hablan en lengua cuando se les está orando a ellos es que hablan en lenguas. Y muchas cosas que están fuera de orden. ¿Ok? ¿Viene y se va? No. Juan 14:16 dice: y yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Una vez viene el Espíritu Santo y te sella, porque tú de verdad te arrepentiste y reconociste que necesitabas un Salvador, y Jesús es tu Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene y está contigo para siempre. No es que viene, de ahí es que hablaste en lengua y después se va. Entonces cuando lo provocas de que vuelva bajo meditación o un llamado en la iglesia, entonces vuelve de... No, el Espíritu Santo viene y está contigo para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Puede quitar Dios los dones del Espíritu que dio? Es una de las preguntas que escribí aquí. Vamos a pensar. ¿Puede Dios quitar un don, un regalo? ¿Qué son los dones? Bueno, los dones son los dones del Espíritu. Los dones que Dios te da para que tú funciones en lo que es el cuerpo de Cristo, que es los santos, los cristianos, los que quieren hacer la voluntad del Padre. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, Dios te da un don. ¿Ok? ¿Para qué te da el don? Para que lo uses. Ahora, ¿puede quitar Dios el don que te dio? Vamos a leerlo. Romanos 11:29. Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Esto quiere decir que estas dos cosas son dos cosas que Dios no se va a arrepentir de dártelas. Que es el llamamiento que quiere que tú entres en la familia de Él, y los dones que te da. ¿Qué pasa si usamos los dones mal? Bueno, pues entonces tendremos que dar cuentas a Dios a su tiempo, pero el don Él no te lo quita. Esto no es algo que viene y se va. Muchas personas que hablan en lengua, tú les preguntas, ¿qué tú sientes cuando tú hablas en lenguas? Y te dicen, no sé, es como una corriente y un fuego que entra de momento y después se va, pero a veces vuelve y entra. No, ese no es el don de lenguas, ese no es el don de idiomas. Porque el don de idiomas, cuando tú lo tienes y lo puedes usar cuando es necesario. Pero la gente se cree que el don de lenguas es la babosada esa que empiezan a decir y que nadie los entiende y que nadie puede determinar si es un idioma o no, cuando los discípulos supieron los idiomas que ellos estaban hablando en el día de Pentecostés. Léalo, está en la Biblia. Ellos te pueden decir exactamente qué idiomas ellos estaban hablando. Pero ¿qué pasa? Empiezan a hablar una babosada que nadie entiende, fuera de control. Entonces no hay dominio propio, no pueden controlarlo, cuando aquí el versículo te está diciendo que esto es un don de Dios y que sí se puede controlar porque es un don. Si es un regalo, tú eres responsable como tú lo usas. Solo puedes usar. Pero cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué te pasó después que hablaron en lengua? Empezaron a decir un montón de cosas que no eran ni otro idioma. No, es como una corriente y un fuego que te entra y empiezas a hablar y tú sabes lo que estás hablando. No, es como que las palabras te empiezan a salir. Hermanito, eso no es el don de lenguas.
Déjese de inventar. Eso fue, como le dije antes, eso pasó de dos maneras. O es causada por demonios, o usted se crió en ese ambiente que le enseñaron que esas son palabras que de momento vienen a la mente y las empezó a hablar creyendo que es la obra del Espíritu Santo. Y no es así. El don de idiomas es para comunicar las grandezas y maravillas de Dios en otros idiomas a personas que hablen ese idioma. Si usted está hablando lenguas en la iglesia que nadie entiende, está rompiendo las leyes y los mandamientos que hay en la Biblia. Y vamos a ver eso más adelante. ¿Qué Pablo hizo para corregir el problema en Corinto? En la iglesia de Corintios. Bueno, Pablo tuvo que poner ciertas reglas para este don. Parece ser que había muchas personas que estaban imitando este don. Entonces él puso unas reglas, porque al poner estas reglas se iba a saber si la manifestación del don que estaba pasando era de verdad o era una imitación. ¿Qué pasa ahora, hoy en día en las iglesias y de muchos años atrás? No están siguiendo estas reglas. Todavía yo he ido a iglesias que el líder o el pastor o el evangelista desde el mismo púlpito empieza a hablar en lenguas y no siguen las reglas que vamos a leer. Entonces, ¿qué pasa? Si no están siguiendo las reglas, entonces no son cristianos bíblicos. Porque si no siguen las reglas que están en la misma Biblia, entonces no son cristianos bíblicos. Son cristianos de cultura, o son cristianos que lo que le enseñaron, aunque estuvo mal enseñado, lo siguen practicando. Vamos a leer las reglas que Pablo puso. Y estas son algunas. Porque si usted se lee en 1 Corintios, el capítulo 14 está lleno de las reglas que él puso para este don, para que no hubiera una manifestación falsa de este don. 1 Corintios 14, 27. Si alguno habla en lenguas desconocidas, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, Pablo le está diciendo, lo tienen que hacer entre 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, primero que nada es que estas lenguas que están hablando nadie las entiende. ¿Para qué las están hablando? Si el don es para que se comuniquen con personas que hablan otros idiomas, ¿para qué están hablando esto en una congregación? Entonces puso una regla, dijo, ok, si las deciden hablar, porque es un don que ellos pueden controlar, porque es un regalo de Dios, es un don. Si las deciden hablar, entonces tienen que tener una persona que interprete ese idioma en que están hablando. Si no, cállense. En otras palabras, Pablo se lo está... Las personas que estaban imitando estos dones, pero estaban haciendo un fraude de esto, se los puso difícil. Porque dijo, si hablas en lenguas, tiene que haber un intérprete. Entonces, las personas que estaban haciendo esto un fraude, se les hizo más difícil poder manifestar este fraude del don de lenguas cuando no lo tenían. ¿Por qué lo estaban haciendo? Porque ellos parece que creían que el hablar en lenguas, en hablar en otros idiomas en la congregación, los hacía más espirituales. El mismo problema que hay ahora en las iglesias, que todo el mundo se cree más espiritual porque habla en lenguas. 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, en idiomas, ¿qué os aprovechará si no os hablo o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Está diciendo, el hablar
con revelación, el hablar con ciencia, con profecía y doctrina, es mucho más importante que hablar en otro idioma que nadie entiende. Primera de Corintios 14:9. Así también vosotros, si por la lengua no habláis para palabra bien entendible, estaban hablando cosas que nadie entendía. ¿Cómo se sabrá lo que se dice? Pues hablaréis al aire. Okay, aquí le está diciendo, porque más adelante vamos a ver que le da a entender como que si estaban hablando un lenguaje que nadie entendía, estaban hablando con Dios. Pero aquí Pablo le está regañando y le está diciendo, si tú hablas unas lenguas o un idioma que nadie entiende, estás hablándole al aire. No le estás hablando a Dios, estás hablando al aire, estás hablando babosadas, porque nadie las entiende. Eso es lo que está diciendo ahí. Primera de Corintios 14:16. De otra manera, si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Que Pablo sabía que cuando uno hablaba en otro idioma, estaba declarando las maravillas de Dios. Son acciones de gracia. ¿Okay? Pablo sabía eso. Él estaba diciendo, si tú hablas en otro idioma, las maravillas de Dios, pero en ese idioma no hay nadie quien lo hable, ¿cómo el oyente va a decir amén a las maravillas de Dios si no entiende? Porque Pablo sabía lo que era el don de idiomas. Primera de Corintios 14:18 y 19. Mire lo que les dice. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Que él era un super espiritual porque hablaba en lenguas que nadie conocía. No, él estaba diciendo, esto es lo que él le estaba diciendo. Cuando usted busca la palabra y cambia esta palabrita lenguas por la palabra original, se da cuenta que cambia totalmente la oración. Dice, doy gracias a mi Dios que hablo en otros idiomas más que todos vosotros. O en idiomas más que todos vosotros. ¿Por qué? Porque era un don, era un regalo de Dios para poder comunicarse. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Que está siendo bien claro, esto no hay que explicarlo. Primera de Corintios 14:31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora, ¿qué es profetizar? Porque muchas personas que se han criado en la iglesia también se han dado cuenta que esta palabra la malinterpretan y la usan para profetizar cosas en el futuro. Que tú vas a ir a otro país a predicar, que tú vas a ser evangelista, que tú vas a hacer esto, que Dios te va a bendecir, que te va a dar dinero. Eso no es profecía. Eso no es lo que la Biblia estaba hablando. Pero como todo el mundo quiere hacerse el más espiritual, pues entonces este es otro don que ellos pueden falsificar. Se hacen súper espirituales. Entonces te dan un montón de profecías que nunca se cumplen, que nunca fueron dichas por Dios o fue un mensaje de Dios, fueron ellos haciéndose los profetas. Ok, ¿qué quiere decir profecía cuando uno busca la traducción original? La profecía es hablar con inspiración. Ahora, ¿inspiración de qué? Esa es la palabra. ¿Inspiración de qué? ¿Inspiración de Dios? Sí, pero inspiración de las escrituras. Si la profecía que te están dando no va de acuerdo a las escrituras, no la aceptes, porque no es profecía. La profecía tiene que ir con la palabra de Dios. No puede ser un invento de una persona. Sí, Dios puede hablar a través de personas, pero
uno se da cuenta porque casi siempre cuando Dios te habla de una forma que no te va a poner en vergüenza, ni en público. Te manda una persona a decirte un mensaje, después otra te lo confirma, después Dios te puede dar un sueño de la misma cosa. Así es que habla Dios. Dios te confirma lo mismo varias veces para que tú sepas en tu entendimiento y en lo que tú puedes sentir que viene de Dios. Pero cuando tú pasas al altar a que oren por ti y te dan una profecía y después tú no oyes más nada de esa profecía, no aceptes eso. Esos son cosas locas que estas personas inventan. Dios siempre te confirma un mensaje que te quiere dar. Siempre te lo va a confirmar. ¿Ok? Y una de las cosas que más usa Dios para confirmarte son los sueños. Son las personas que de verdad te quieren, que te aman, que se preocupan por ti. No va a traer un extraño que tú no conoces, que no sabe, tú sabes, que tú no sabes su vida personal, porque tú no sabes si es una persona que está haciendo un fraude o una persona de verdad que es espiritual. So, no te dejes llevar por eso. La profecía es algo que es una inspiración que Dios permite a las personas, pero tiene que estar junto con las escrituras. Ok, ¿cuál es la conclusión del capítulo 14? La conclusión del capítulo 14 es que Pablo le está diciendo a ellos: no hablen en otro lenguaje para hacerse más espirituales, ni creyendo que ese don es mejor que los otros, porque todos estamos en el mismo espíritu y ningún don es mayor que el otro porque vienen del mismo espíritu. So, si tienen el don, no lo usen cuando no es necesario. Úselo para hablar las maravillas de Dios, para llevar su evangelio a personas que entiendan otros idiomas. Ese es el don de los idiomas, el don de lenguas. ¿Sabían los discípulos qué idiomas se hablaron el día de Pentecostés? Claro que sí. Eso se lee en Hechos 2, del 8 al 11. Ellos sabían exactamente qué idiomas se hablaron. En ningún momento ellos dijeron: bueno, hubo uno que no entendimos. O alguien dijo: no, hubo otro. No, todos los idiomas que se hablaron se entendieron. Ahora, dígame usted, ¿en qué congregación usted ha visto que alguien diga, y sea persona que ustedes sepan quiénes son y puede confirmar que su palabra es cierta, que una persona salió hablando en lenguas y otra persona la entendió en otro idioma y habló de las maravillas de Dios? Hoy en día casi no se ve eso. Lo que se ve es una persona hablando un disparate y nadie entiende y nadie sabe lo que dijo y nadie sabe qué idioma fue. Entonces la persona se hace súper espiritual porque habló en unas lenguas que él se inventó. ¿Quién es el autor de corromper las escrituras? Todo el mundo sabe eso, que fue Satanás. ¿Cómo vemos eso? ¿Dónde lo vemos? Vamos a verlo en Lucas 4, del 10 al 12. Cuando Satanás tentó a Jesús. Satanás le decía: escrito está. ¿Por qué Satanás usaba cuotas de la Biblia para tentar? Porque todos los engaños de Satanás, él trata de mezclarlo con las escrituras para engañar. Él saca una escritura fuera de contexto, entonces cambia la doctrina verdadera. Entonces, 1 o 2 versículos que hizo a esa persona malentender, de eso hacen una doctrina. Entonces ignoran todo lo demás que la Biblia está confirmando, que se salieron de esa doctrina. Ellos ignoran todo eso. Entonces usan 1 o 2 versículos para decir: no, es que yo puedo hablar en lenguas porque yo hablo con Dios. O yo hablo lenguas angelicales.
Vamos a ver eso ya mismo. 2 versículos que Satanás ha corrompido tanto para darle énfasis a las personas que hablan en lenguas cuando no son ni idiomas, ni se usa correctamente como Pablo le dijo que tenían que usarlo. Esos 2 versículos son estos. El primero, Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, que es amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Ahora, ¿dónde en la Biblia vemos un ángel hablando un lenguaje extraño o un lenguaje diferente? Todos los ángeles que le hablaron a personas hablaron en el idioma de la persona. Este es el único versículo que habla de unas lenguas angelicales. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Pablo parece que llegó un momento donde empezó a ser un poquito sarcástico. Él lo que le estaba diciendo a ellos: si yo hablo lenguas de hombres, lenguas humanas, o si acaso hablara lenguas de otros mundos, y no tengo amor, de nada me vale. ¿Por qué? Porque él estaba corrigiendo un problema que estaban teniendo en la iglesia de Corintios. Que el don de lenguas lo estaban usando mal, y habían unos que lo estaban usando como fraude, que no lo tenían y lo imitaban porque creían que al tenerlo o en darle a entender a las personas que lo tenían, los ponían en una posición más espiritual y a lo mejor para un cargo de más autoridad en la congregación. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Lenguas angelicales, eso no está en la Biblia. En ningún momento ningún ángel habló lenguas ni del cielo, ni lenguas de otro idioma. Todos los ángeles hablaron en el idioma que la persona entendía. ¿Dónde vemos el otro versículo? Primera de Corintios 14 del 2 al 3. Porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres, para edificación y exhortación y consolación. Ok. En el versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios. Primero que nada, siempre se sabe en qué idioma se están hablando esas lenguas, porque si se usa correctamente, se va a hablar en un idioma que una otra persona entiende. Así fue que los discípulos supieron qué idiomas ellos hablaron, porque las mismas personas que estaban maravilladas con esta señal le dijeron a ellos: mira, nosotros somos romanos, nosotros somos macedonios, nosotros somos esto, y los oímos hablar las maravillas de Dios en nuestros idiomas, porque era una señal. Ahora, aquí Pablo está siendo sarcástico de nuevo. Le dice: porque el que habla en lengua desconocida, en otras palabras, si ustedes están hablando en lengua desconocida, este no es el don verdadero. Y después le dice: no habla a los hombres sino a Dios. Y antes les había dicho que el que habla en lengua desconocida que nadie entiende, le está hablando al aire. Pablo está siendo aquí sarcástico. Pues nadie le entiende, aunque en el espíritu hable misterios. Pablo está siendo sarcástico. Y después sigue diciendo: más el que profetiza habla a los hombres para edificación. Ahora, otra cosa. Vamos a usar este versículo, 1 Corintios 14:2, para decir: ok, pues a lo mejor de verdad está hablando con Dios. Por eso mucha gente usted ve que empiezan a orar en lenguas, que hablan, no hacen un show en la iglesia, pero hablan para ellos en lenguas. Ok.
Vamos a leer en 1 Corintios 14:12. Mire lo que dice. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. ¿Okay? El don de lenguas es un don espiritual. Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Okay. Si el 14:2 te está diciendo que la persona solamente habla con Dios, porque está hablando misterios, y es un don. Entonces en el 14:12 te está diciendo que los dones son para edificar la iglesia. Entonces suena como una contradicción, porque si uno te está diciendo que está hablando con Dios y el otro te está diciendo los dones del Espíritu son para edificar la iglesia, no son para ti, no es para que tú hables con Dios, misterios, que tu vida no es edificada porque estás hablando misterios. Entonces no es que es una contradicción, sino que Pablo le estaba diciendo a ellos sarcásticamente lo que ellos estaban haciendo mal. Ellos se creen que estaban hablando con Dios en lenguas, porque estaban haciendo un fraude de este don. Por eso es que él dice que los dones son para edificar la iglesia. Hablar en lenguas mientras tú oras no es bíblico. Porque si los dones son para edificar la iglesia, porque tú estás hablando en lengua mientras estás orando, no es bíblico. Perdona que te lo diga así, pero no es bíblico. Ahora, cuando yo me crié yendo a la iglesia, desde pequeño yo veía que muchos predicadores gritaban, y entre más gritaban llegaba un momento que empezaban a hablar en lenguas. Veía que cuando hacían el llamado, mientras hablaban en lenguas, empezaban a tocar la gente, a empujar la gente, porque a mí me empujaron muchos. Las personas se caen. Yo me he caído porque me han tumbado. Entonces, yo soy testigo de estas cosas. Yo no le estoy hablando de algo que me estoy inventando o que oí. No, yo fui testigo de esto. A mí me tumbaron. Y lo primero que pasa cuando te tumban es que tú te avergüenzas tanto que entonces lo que haces es que imitas lo que has visto o lo que te han enseñado. Y lo que has visto y lo que te han enseñado cuando te tumban es que te quedes en el piso como si Dios te hubiera tocado. Te quedas en el piso un par de minutos y después te levantas. Es triste decirlo, pero esto es lo que está pasando. Y lo que lleva pasando en la iglesia por mucho tiempo. Estos dones han sido falsificados. ¿Cuándo usted ha visto o ha leído en la Biblia que Jesús tumbó a alguien al suelo? O que cayó como muerto cuando Jesús lo tocó? O que cuando uno de los discípulos hablaba en lengua, empezó a darle con el pañuelo en la cara a la gente. Eso no es bíblico. ¿Y por qué hay tantos payasos que están haciendo esto? Hablando babosadas en vez de hablar en otros idiomas y haciendo payasadas en los altares cuando nada de eso es bíblico. Esto está bien peligroso lo que están haciendo hoy en día. Ahora, una de las características que yo vi cuando supuestamente las personas caían bajo el poder de Dios eran movimientos bruscos, podríamos decir movimientos violentos. Las personas se caen como muertas, gritos, y empiezan a brincar y a gritar, y lo que ellos llaman danza espiritual, una danza bajo el poder de Dios. Que esto no está en la Biblia. La Biblia no habla de esto. Ahora, la Biblia sí describe estas manifestaciones con las personas que estaban endemoniadas. Aquí está el peligro. Ahora, yo voy a tocar unos versículos y vamos a llegar a la conclusión que todas estas manifestaciones eran de personas endemoniadas. Vamos a leer Lucas 9:42.
Y cuando aún se iba acercando el demonio, le derribó y le sacudió violentamente. Le sacudió violentamente. Yo he visto muchas personas que dicen que están danzando en el Espíritu Santo, sacudiéndose violentamente. Que las personas tienen que vienen los diáconos a que otra persona no vaya a ser lastimada, porque estas personas empiezan a brincar y a mover las manos de una forma violenta, que si alguien se le acerca va a coger un golpe. Eso sí, esto es ser sacudido violentamente. Lucas 4:35, y Jesús le respondió diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Derribándolo en medio quiere decir que lo tumbó. Marcos 9:26. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió y él quedó muerto. Otra persona endemoniada que quedó como muerta. Como muchas personas cuando te tumban después que oran por ti quedan como muertas. Eso no es algo que el Espíritu Santo hace. Esto no es algo que el Espíritu de Dios hace, ni el poder de Dios. ¿Para qué Dios va a hacer eso? ¿Para qué te vas a dejar inconsciente? ¿Para qué? Cuando vamos a ver lo que de verdad son los frutos del Espíritu. Vamos a ver eso ya mismo. Pero ¿para qué Dios va a hacer eso? Juan 10:20. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. Eso es cuando acusaron a Jesús que tenía un demonio, porque ellos reconocían que el estar fuera de sí es una manifestación de estar endemoniado. Cuando las personas pierden el control, empiezan a danzar, empiezan a gritar, empiezan a caerse, ellos están fuera de sí, pierden el control propio. Eso es una manifestación demoníaca, o es una manifestación que tú imitas porque ves a otros haciendo. Pero aquí la manifestación se reconocía como ser una manifestación demoníaca. El estar fuera de sí, el control. Lucas 4:41. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa aquí? Muchas personas dicen: no, porque es que están alabando a Dios mientras están haciendo estas danzas y estos gritos y todo eso. Pero aquí bien claro vemos que los demonios estaban gritando en alta voz que Él era el Hijo de Dios. Si un demonio puede hacer eso, lo puede hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo. No quiere decir que estaba adorando a Dios, pero el demonio tiene que darle la gloria a Dios como quiera, porque son demonios y Dios es supremo. Decir que una persona está haciendo esto bajo una manifestación demoníaca, pero que está dándole la gloria a Dios, no tiene que ver nada, porque aquí vemos un ejemplo que el demonio le dio la gloria a Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Le estaba dando la gloria a Dios, le estaba dando la gloria a Cristo porque era el Hijo de Dios. No quiere decir que lo estaba adorando, sino era que estaba reconociendo. Ahora vamos a ver cuáles son los verdaderos frutos del Espíritu. Muchas personas que han hecho el don de idiomas un fraude y lo han usado por mucho tiempo y creen que eso los hace más espirituales. Y ellos saben, el problema de esto es que estas personas saben quiénes son. Estas personas saben, y a veces en su propio pensamiento ellos creen que están ayudando a otras personas a ser más espirituales. Y ellos saben quiénes son. Ellos saben cuando imitan el don de idiomas. Ellos saben que no están hablando ningún otro idioma, ni que están
hablando las maravillas de Dios. Estas personas saben quiénes son. Pero vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Vamos a verlo en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, una de las preguntas que yo siempre me hacía era ¿por qué las personas, cuando siempre oran por ellos, salen llorando y gritando, cuando aquí el fruto del Espíritu dice que es el gozo, la paz, paciencia, todo? Entonces, estas manifestaciones no son frutos del Espíritu, sino son otras cosas. Como le dije, dos cosas pueden ser. O es lo que se les ha enseñado, que han aprendido, que tienen que imitar a los otros haciéndolo porque eso los hace más espiritual, o son manifestaciones demoníacas. Primera de Corintios 14:14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Como les dije ahorita, el que ora en lenguas, cuando los dones son para edificar la iglesia, no está haciendo nada con eso. Está falsificando el don. El don de Dios es para edificar la iglesia, no es para usarlo de esta manera, lo está falsificando. No hay otra forma de decirlo, lo está falsificando. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión de tener el don de los idiomas o de idiomas es para comunicar la grandeza y maravillas de Dios. Otra palabra, las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, con personas que hablan otros idiomas. No es brincar, llorar, gritar, caer como muerto, sacudirte violentamente. Eso no es lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es, eso es un fraude. Es, como le dije antes, es o están imitando lo que ven o son manifestaciones demoníacas. Okay. Entonces, ¿por qué el don de idiomas? Bueno, si el pueblo judío fue el pueblo escogido y después los gentiles, ¿cuántos idiomas había en el mundo para ese tiempo? Muchos. Si yo quiero compartir un mensaje con muchas personas, lo tengo que poner en muchos idiomas. Eso fue lo que hizo Dios. Dios puso esto. Dios dio el don de idiomas para poder compartir el mensaje, pero usaba a sus discípulos. Para eso fue que lo dio. A través de eso sirvió como una señal que le daba a entender a las personas que estaban siendo ministradas en idiomas diferentes, sabiendo que estas personas, ese no era el idioma natural de ellos, era como una señal de Dios. Porque ellos decían, ¿cómo esta persona puede hablar en mi idioma las maravillas de Dios cuando él no habla mi idioma? Y lo estaba hablando clarito. Todos entendieron en su propio idioma. Para eso era el don de idioma o de idiomas. No era una babosada que se decía en una congregación para hacerte ver como que tú eres una persona súper espiritual. No era eso. Otra cosa es que el don de lenguas o el don de idiomas no era para todo el mundo. Pablo dice, ¿todos hablan en lengua? No, porque era un don. Había muchos dones y fueron repartidos. Porque al ser repartidos, todos se usan en el mismo espíritu, que es traer a las personas a Cristo. En 1 Timoteo 4:1, si ya hemos visto que los demonios actúan como hemos visto en muchas iglesias, con violentos movimientos,
gritadera, caen como muertos, brincando, llorando y haciendo todas estas manifestaciones que hacían las personas endemoniadas en la Biblia. Ahí te lo dije. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Timoteo nos explica qué es lo que está pasando. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Esto te está explicando por qué está pasando lo que está pasando en las iglesias ahora. ¿Okay? El diablo se disfraza como ángel de luz. Usa las escrituras para engañar a las mismas personas. Por eso tenemos que ser cristianos bíblicos y escudriñar las escrituras. Las escrituras se defienden ellas mismas. La Biblia de Dios no hay que defenderla, ella misma se defiende. Cuando tú no entiendas algo, no vayas corriendo buscando comentarios. Búscalo en la Biblia misma se defiende. Lo que está pasando es, y yo he ido a institutos bíblicos, lo que está pasando es que tú vas a una escuela bíblica y te empiezan a enseñar los comentarios de todas estas personas y lo menos que te enseñan es Biblia. La Biblia, léela, ella misma se defiende. Busca las contestaciones en tu propia Biblia. Espero que este estudio le haya sido de bendición. Acuérdese, el hablar en lenguas no es decir un montón de cosas locas que nadie entiende. Entonces todo el mundo cree que tú eres súper espiritual porque lo hiciste. No, ese problema pasó en Corintios y Pablo en el capítulo 14 lo corrige. El don de idiomas, el don de lenguas, era para comunicarle a las personas que hablaban otros idiomas las maravillas de Dios, el Evangelio. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando ellos estaban en la congregación y eran todos y hablaban todos en un idioma, no había necesidad de usar ese don. Es como si tú vas y te reúnes con 4 personas que no están enfermas y empiezas a orar por ellos por sanidad. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para hacerte el super espiritual? No hay necesidad de usar ese don. ¿Para qué lo vas a usar? En Corintios, este don fue falsificado y lo estaban usando mal. Pablo tuvo que intervenir y corregir. Yo espero que ustedes no se dejen coger de bobo por todas estas personas que en la iglesia hacen un show y hablan cosas que no son ni otros idiomas y se hacen los super espirituales. El problema de esto es que cuando hacen estas manifestaciones, como le dije, hay dos opciones aquí. Y yo soy testigo de una porque yo viví en ella. La que yo fui testigo de ella fue que yo me crié mirando todas estas cosas. Gracias a Dios que yo nunca las aprendí. Pero yo me crié en la iglesia mirando todas estas manifestaciones de tal personas que se llaman ahora doctores, apóstoles, profetas. Se llaman tantas cosas y son un chorro de personas que lo que están buscando es autoridad, poder y hacerse los super espirituales. Son unos fariseos. Yo espero que este estudio usted todo lo procese con las escrituras. No se deje coger de bobo. Espero que estudien y que Dios le ayude a entender todas estas cosas mejor para que no caiga en doctrinas erróneas.